Shalom, shalom, amada casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos, Bruin Abain, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Amigos, amigas, hermanos, hermanas, hoy tenemos un nuevo tema de la serie Corrientes Filosóficas Doctrinales. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes el tema Yahshua y el cristianismo evangélico. Lo vamos a analizar desde una perspectiva hebrea, diciendo que el cristianismo evangélico, en su forma actual, ha adoptado numerosas doctrinas y prácticas que se alejan de las raíces hebreas de la fe en Yahshua, el nombre hebreo de Jesús. Muchas de estas desviaciones tienen su origen en la helenización del mensaje original, la influencia de la teología paulina mal entendida y la desconexión histórica con el Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento. Mis amados y hermanos, amigos, este estudio examinará los errores más comunes del cristianismo evangélico a la luz de las Escrituras, desde una perspectiva hebrea. Así que ponte los lentes hebreos y comencemos. El nombre, por ejemplo, comenzamos, este estudio es prácticamente algo parecido a lo que vimos en el Yahshua y el catolicismo, el tema de Yahshua y el catolicismo, porque salieron del catolicismo y hay muchas cosas que aún los unen. Así que va a tener algunas similitudes, pero también hay unas diferencias entre el catolicismo y el evangelismo, ¿ok? Ahora, una de las cosas es el uso de Jesús en lugar de Yahshua. El nombre Jesús es una transliteración griega del hebreo Yahshua, que significa Yahweh salva. La forma griega Yesous, ¿sí?, pierde la conexión con el nombre sagrado Yod-Heh-Vav-Heh o Yahweh y refleja la influencia helenística en la fe primitiva. Ahora, hay evidencia escritural en cuanto a esto. En Mateo 1:21 estamos hablando de un contexto o de un entorno hebreo, un entorno israelita, donde los nombres que se usan son hebreos. Así que si Mateo nos dice, y llamará su nombre Yahshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, es porque es lógico. Si estamos en China, les ponen un nombre chino. Si estamos en América, les ponen un nombre americano. Si estamos en cualquier otro país, lógicamente va a tener la tendencia de colocar un nombre que corresponde a ese origen, a ese país, ¿correcto? Lo mismo sucede con el nombre de Yahshua, porque es hebreo. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El cristianismo, mis queridos amigos y amigas, el cristianismo evangélico ha perpetuado el nombre griego, ignorando la importancia de los nombres hebreos, que lleva el poder y la identidad del Mesías. Otro punto es acerca de la Torá y la gracia. La pregunta es, ¿se abolió la Torá? Ahora, se enseña de que la ley fue abolida. Uno de los mayores errores del cristianismo evangélico es la creencia de que la Torá, la ley de Moisés, fue abolida por la gracia. Esta doctrina se basa en una mala interpretación de pasajes como Romanos 6:14, donde dice, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, ignorando que Pablo se refería a la condenación de la ley, no a su abolición. Ahora, en Mateo 5:17 al 19 encontramos que Yahshua dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Primera de Juan 5:3 nos dice, pues este es el amor a Yahweh, que guardemos sus mandamientos. Romanos 3:31 confirma, luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, dice Pablo, sino que confirmamos la ley. El cristianismo evangélico enseña que los mandamientos son legalismo, pero la Biblia muestra que la fe genuina lleva a la obediencia. Santiago 2:17. Amigos, quiero hacer un paréntesis aquí para decirle que no se trata de atacar ni de mostrar odio contra nuestros hermanos cristianos, porque una vez estuvimos ahí, ¿ok? Muchos de los que estamos ahora observando la Torá hemos guardado mandamientos, estamos guardando el Shabbat, estamos comiendo de acuerdo a Levítico 11, salimos de allí. Entonces, no es el objetivo de este canal irse en contra de las personas o atacarlas por lo que no están haciendo, sino llevarles el mensaje y que analicen y lean los textos que
corroboran la veracidad de la Torá. Ahora, el otro punto es acerca del tema del día de reposo, el Shabbat, reemplazado por el domingo. La adoración en domingo en lugar del Shabbat. El Shabbat, sábado, fue establecido por Yahweh como señal perpetua, por Dios. Éxodo 31, 16 al 17. Sin embargo, el cristianismo evangélico adoptó el domingo como un día de culto, siguiendo tradiciones romanas. Esto de acuerdo al concilio de Nicea en el 325 después de Mashiach, en lugar de obedecer lo que dice la Escritura. Ahora, hay evidencia escritural en cuanto a esto. Lucas 4:16 nos dice que Yahshua guardaba el Shabbat. Él es el ejemplo. Hechos 17:2, Pablo predicaba en las sinagogas en Shabbat. Hebreos 4:9 dice que queda pues un reposo, un Shabbat para el pueblo de Yahweh. El cambio al domingo fue una decisión política, no bíblica, y contradice el modelo del Mesías y los apóstoles, mis queridos amigos. El otro punto es acerca de las fiestas bíblicas contra las fiestas paganas que sí se celebran dentro del ámbito cristiano. Celebrar Navidad y Pascua en lugar de las fiestas de Yahweh. El cristianismo evangélico celebra fiestas de origen pagano como la Navidad, Easter, Pascua Florida, en lugar de las fiestas ordenadas en Levítico 23 como Pesach, Shavuot, Sukkot, lo que corresponde a la Pascua, lo que corresponde a Pentecostés y lo que corresponde a las cabañas. Jeremías 10, 2 al 4, condena la adopción de costumbres paganas, como el árbol de Navidad. Explícitamente se explica aquí en Jeremías 10. Colosenses 2, 16 al 17, Pablo enseña que las fiestas son sombra de lo que ha de venir, no que fueron abolidas. Yeshua y los apóstoles guardaron las fiestas bíblicas. Podemos leer Juan 7:2, Hechos 2:1 y Hechos 20:16. El tema de la Trinidad contra el monoteísmo hebreo. La doctrina de la Trinidad como dogma central. El cristianismo evangélico enseña la Trinidad, Dios en tres personas, una doctrina desarrollada siglos después, influenciada por filosofías griegas. La Biblia enseña el Shema, Deuteronomio 6:4, donde dice, Oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. La evidencia escritural en este contexto es, Yahshua citó el Shema como el primer mandamiento, Marcos 12:29. Yahshua oró al Padre como el único Dios verdadero, Juan 17:3. Primera de Corintios 8:6, Pablo distingue entre un Dios, el Padre, y un Señor, Yahshua el Mesías. La Trinidad es una construcción teológica, no una enseñanza bíblica explícita. Ahora, la sustitución teológica, el nuevo Israel. La iglesia reemplazó a Israel. El cristianismo evangélico enseña que la iglesia es el nuevo Israel, ignorando las promesas eternas a la casa de Jacob. Por ejemplo, en Jeremías 31, del 35 al 37. También tenemos evidencia escritural donde Pablo habla a los romanos en capítulo 11, del 17 al 24, donde advierte a los gentiles no jactarse contra las ramas naturales, Israel. Y Hechos 1:6, los discípulos preguntaron si Yeshua restauraría el reino a Israel, y él no lo negó. Amigos, Yahweh no ha rechazado a su pueblo. Romanos 11:1. El cristianismo evangélico, aunque bien intencionado, ha adoptado doctrinas y prácticas alejadas de las raíces hebreas de la fe. Para seguir verdaderamente a Yeshua, debemos hacer lo siguiente: restaurar el nombre hebreo del Mesías, guardar la Torá como guía de vida, no por salvación, sino por amor y obediencia. Honrar el Shabbat y las fiestas bíblicas, Levítico 23. Rechazar tradiciones paganas y fiestas paganas. Afirmar el monoteísmo hebreo, un solo Dios, un solo Elohim, un solo Mesías. Reconocer el pacto eterno con Israel,
Dios no ha desechado a Israel. Es más, todo aquel que viene a los pies del Mashiach se convierte en parte de Israel. Porque él dijo, Mateo 15:24, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amados, solo volviendo a las raíces hebreas, podremos entender plenamente el mensaje de Yeshua y vivir conforme a la voluntad de Dios. Aleluya. Ahora, si te encuentras en una situación que te has sentido incómodo, que has sentido el llamado, que te sientes incompleto, que has escuchado algo acerca de la fe hebrea y sientes la necesidad de aprender más, ¿cómo tú como cristiano puedes llegar a la fe hebrea enseñada por Yeshua? Pues la transición del cristianismo tradicional a la fe hebrea original de Yeshua es un proceso de redescubrimiento de las raíces bíblicas, eliminando influencias griegas, romanas y doctrinales posteriores. Aquí vamos a exponer un camino claro para poder lograrlo. Primeramente, debemos reconocer que el cristianismo moderno se alejó de sus raíces hebreas. Muchas doctrinas cristianas como la Trinidad, la abolición de la ley, el domingo en lugar del Shabbat, no fueron enseñadas por Yeshua ni sus discípulos, sino que fueron introducidas siglos después. Hechos 24:14. Pablo dijo, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley, en la Torá y los profetas están escritas. Como podemos ver, Pablo no está yendo en contra de la Torá, está siendo fiel a lo que recibió de sus padres. En Mateo 15:9, Yeshua advirtió, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí Yeshua va en contra de las tradiciones, de todas estas leyes que se formaron alrededor de la misma Torá, y esa fue su lucha contra los fariseos, los hombres religiosos, que simplemente apartaban a las personas en lugar de traerlas al conocimiento de Dios. Debes tomar una acción, mi querido amigo o hermano, estudiar la historia del cristianismo y cómo se fusionó con el paganismo romano, Constantino, Concilio de Nicea, etcétera. Hay mucha información en Internet, pero no antes sin pedirle al Espíritu Santo que te ilumine. Dios es fiel y te responderá. Descubrir el nombre hebreo del Mesías, Yeshua. El nombre Jesús es una forma griega y es Sous, que no lleva el significado original hebreo. Mateo 1:21, como ya lo vimos, dice, llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Yeshua significa Yahweh salva, o la salvación viene de Yahweh. Y Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Empezar a usar el nombre de Yeshua en lugar de Jesús y Yahweh en lugar de Jehová o Dios, que son títulos genéricos, es importante. El Eterno prometió en Oseas y en Sofonías que restauraría nuestros labios para que pronunciáramos su nombre. Ahora, entender que la Torá, la ley, no fue abolida. Esto debe de quedarte muy claro. El cristianismo enseña que la ley fue clavada en la cruz, pero Yeshua dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de esta ley. Mateo 5:17 al 19. Y primera de Juan 5:3 dice, el amor a Yahweh es guardar sus mandamientos. Estudia los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, y las instrucciones de Yahweh en la Torá, Levítico 23, Levítico 11, Deuteronomio, que es una repetición de toda la Torá. Allí encontrarás información muy valiosa. Ahora, guardar el Shabbat en lugar del domingo. Yahweh lo estableció como señal eterna. Esto no es de los judíos, es algo que el mismo Eterno estableció al momento de la creación. Éxodo 28 al 11. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Lucas 4:16 dice que Yeshua guardaba el Shabbat. Hechos 13:42 al 44, Pablo predica en Shabbat, no en domingo. Dejar de reunirse en domingo puede ser una opción, día del sol pagano. Por eso en inglés se denomina Sunday, que es el día del sol. Y santifica el Shabbat.
Averigua cómo. Puedes aprender en este canal cómo guardar el Shabbat como día de reposo y de adoración. Además, que no es un día de un culto de 3 horas y después haces lo que normalmente haces. No, es un día completamente guardado y dedicado al servicio, a la adoración al Eterno. Celebrar las fiestas bíblicas, Levítico 23, en lugar de fiestas paganas o fiestas añadidas dentro del ámbito evangélico. Yahweh ordenó 7 fiestas santas, Levítico 23, pero el cristianismo celebra la Navidad, que viene de origen pagano, no bíblico, Pascua Florida o Easter, mezcla con cultos de Ishtar. Colosenses 2:16 nos dice, las fiestas son sombra de lo que ha de venir, no fueron abolidas, están ahí, la sombra está ahí. Zacarías 14:16 dice, en el reino todas las naciones celebrarán Sucot. Léelo, por favor, lee este texto, porque se celebrará en el milenio. Preguntémonos algo. Si fueron abolidas, ¿qué sentido tiene que las haya abolido y luego las vaya a establecer nuevamente en el milenio? No tiene sentido. Celebrar Pesaj, amigo, hermano, Shavuot, Pentecostés, y Yom Kippur y Sukkot, Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Estudia el capítulo 23 de Levítico. Allí encontrarás las indicaciones y la manera en que se deben celebrar. Rechazar la Trinidad y volver al monoteísmo hebreo. Yahshua nunca dijo que esto debería abolirse. ¿Sí? Marcos 12:29 dice, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Juan 17:3 dice nuestro Mashiach, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yahshua el Mashiach, a quien has enviado. Primera de Corintios 8:6 dice, para nosotros solo hay un Dios, el Padre, y un Adón, Yahshua el Mesías. Adorar a Yahweh como el único Elohim, y a Yahshua como su único ungido, el Mashiach. En un estudio más profundo, y si tú gustas, puedes ir a la lista de reproducción y buscar la unicidad de Yahweh. Allí encontrarás temas profundos que son importantes para entender esa unicidad entre Yahshua y Yahweh. Dejar de creer que la iglesia reemplazó a Israel. El nuevo Israel es una doctrina falsa. Yahweh no rechazó a su pueblo, nunca dejó de amarlo. Romanos 11 del 1 al 2 dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, dice Pablo. Jeremías 31, 35 al 37 dice, si dejara de ser Israel una nación delante de mí para siempre. Lean por favor esos textos. Apoyar a Israel y entender que los creyentes en Yahshua son injertados en Israel. Romanos 11, 17 al 24. No fueron su reemplazo. Para ir concluyendo este tema y con la ayuda que te hemos podido brindar, y espero que sea de gran bendición para que tomes una decisión, aquí hay unos pasos prácticos para la transición. Estudiar la Biblia desde una perspectiva hebrea es importante. Usar versiones como la versión israelita nazarena o la Torá con el Brit Hadashah o el Nuevo Pacto. Dejar el domingo y guardar el sábado. Averiguar cómo se celebra. Celebrar las fiestas bíblicas. Entender cuándo se celebran, para qué fechas, en lugar de celebrar fiestas paganas. Obedecer los mandamientos de Yahweh no como salvación, sino por amor y por obediencia. Unirse a una comunidad de fe hebrea, nazarenos, eframitas, raíces hebreas, mesiánicos. Enseñar a otros sobre las raíces hebreas es importante, contar tus testimonios. Amigo, Yahshua no vino a fundar una nueva religión, sino a restaurar el camino original de Yahweh. Que el Eterno les bendiga. Shalom Alejem. La paz sea con vosotros. Vuélvanse a la Torá y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, no les ha amanecido, dice la palabra en Isaías 8:20. Shalom, shalom. Leitraot. Shalom, Ahim.